Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar un tema también sumamente importante debido a que lamentablemente todas estas, digamos, ideas nefastas del progresismo que lamentablemente estamos sufriendo y padeciendo, pues como lamentablemente trata de avanzar paso a paso, pero sin parar. Como diría el refrán, aunque ese refrán pues debería usarse solo en, digamos, para aquellas cosas buenas y positivas, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. No sé si lo recuerdan, pero hace unos meses, aquí en España, se llegó a promocionar un cartel publicitario que se pegó en varias partes del país, que precisamente decía que, pues, es agresión sexual solo si, ¿no? Decía, se dice, solo si se dice no, ¿ok? Pero en cambio, básicamente lo hemos estado analizando en el video correspondiente. Aquellos que no lo hayan visto, les animo, les aconsejo que vayan a verlo. Pues básicamente lo que se estaba diciendo por medio de ese cartel publicitario es que en el caso de los niños, porque pues, salían precisamente los niños en estos carteles publicitarios, pues era violación, era agresión, mejor dicho, sexual, solo si el niño decía que no. Pero si el niño, por lo tanto, dice que sí, entonces no debería considerarse agresión, ¿no? Esto al menos debido a la ambigüedad del cartel publicitario, mejor dicho, de la frase que ahí salía, pues podía dar la impresión que esto efectivamente es lo que se quería decir. Sumado esto, además, a las también declaraciones muy polémicas por su contundencia del político, precisamente el diputado Irene Montero, que además es también presidente del Ministerio de Igualdad aquí en España, también que decía que básicamente los niños, las niñas, les niñas, dice ella también, añade, si efectivamente ellos tienen pues derecho a poder mantener relaciones sexuales con la persona que sea adulto o niño también, porque tienen derecho si es que quieren, ojo, si es que dicen que sí, si es que ellos lo desean libremente, voluntariamente, obviamente, sin ningún tipo de coacción, sin tener en cuenta que son niños y que no van a poder ni siquiera tomar una verdadera decisión al respecto, así como precisamente se les prohíbe el conducir, el consumir, no sé, cosas como tabaco, alcohol, o el poder tener una, no sé, una cuenta bancaria a su nombre o cualquier otra cosa, porque no pueden, porque no son todavía responsables de un modo pleno de sí mismos, es decir, todavía no pueden responder plenamente por sus actos, debido a que se encuentran en una etapa propia de su vida, de su desarrollo, de su crecimiento, que todavía no les habilita el tener en pleno uso la facultad de su intelecto y también la facultad de su voluntad, ¿no? Pero bueno, esas cosas no se pueden hacer, se les tiene que prohibir. No pueden irse a trabajar, no sé, y otras cosas por el estilo. Pero sí pueden tomar la decisión con respecto a si tener relaciones sexuales o no y con quién tenerlas, cuándo tenerlas. Porque claro, eso sí pueden hacerlo. Bueno, en ese video, como decía, correspondiente, hemos estado analizando toda esta cuestión. Lo voy a dejar, por cierto, también ahora que lo pienso, en la descripción de este, lo van a encontrar en la descripción de este video, para que así no tengan que perder tiempo buscándolo en mi canal, sino que si no lo habían visto y quieren verlo, pueden ir a echarle un ojo directamente clicando en el link. Pues poco a poco se va avanzando siempre más, como decía, porque esta vez lo que tenemos es en cambio el escenario del Parlamento, del mismísimo Parlamento Europeo. ¿Ok? Y aquí procedemos a compartir la noticia. Por cierto, para todos aquellos que estén interesados, si es que lo desean, yo les animo a que contribuyan, a que colaboren con el canal, con el crecimiento, primero por medio de sus oraciones, en segundo lugar también por medio de dejar un me gusta,
sus comentarios, compartirlo con otras personas. Si lo desean también y pueden colaborar monetariamente, pues entonces también cualquier tipo eh, de, de aporte por medio de una suscripción a Patreon o haciéndose miembros del canal, o si incluso lo quieren por medio de algún super chat, pues todo también ayuda monetaria va a ser bien recibida y vamos a estar muy agradecidos al respecto. Así que ahora sí, volviendo a la noticia, aquí nos encontramos con una nota del periódico Vanguardia, ¿no? Que precisamente se ha encargado de analizar este evento, este suceso muy lamentable que ha ocurrido, ¿no? Y dice, bueno, se titula así de este modo, video, la Unión Europea apoya la legalización de pornografía infantil en dos casos excepcionales. ¿No? La ONU estaría a punto de despenalizar la pornografía. Todavía no es que esto se haya convertido en ley, ¿ok? Pero sí que se está proponiendo. O sea, como decía, poco a poco, paso a paso, se trata de avanzar en este proceso. Porque esta es una de las cosas que se quiere, lamentablemente. Como muchos de los otros males que se han querido y que finalmente se han institucionalizado, que se han convertido precisamente en algo legal, ¿no? Bueno, esto también es lo que ahora mismo se está persiguiendo por parte de algunos y lamentablemente es muy probable que lo terminen consiguiendo. Esto simplemente porque, como también lo veremos en uno de los futuros programas, de las futuras transmisiones, pues en realidad el panorama mundial no va a ir hacia mejor. Claro, hay al menos con un tipo de mejora, digamos, importante, relevante. Van a haber ciertas mejoras porque, dado que la iglesia sigue estando aquí en este mundo, pues entonces, mientras la iglesia sea luz y sal, entonces se van a poder, digamos, limitar algunas, digamos, el despliegue del mal absoluto y sin embargo, no lo vamos a poder evitar por completo, no lo vamos a poder limitar absolutamente, no totalmente, completamente, sino solo en parte. Y poco a poco, como decía, por lo que sabemos, y lo veremos en este programa correspondiente, lamentablemente sabemos por las profecías bíblicas que las cosas irán siempre a peor y que el panorama mundial va a terminar siendo un desastre tan grande que pues Dios después de una tribulación va a tener que precisamente volver él mismo por segunda vez, como también lo decimos en el credo, ¿no? Y vendrá por segunda vez con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ahí sí establecer su reino, un reino que no tendrá fin, ¿no? Así que bueno, lamentablemente estas cosas van a suceder. La ONU estaría a punto de despenalizar, como decíamos, la pornografía infantil, la pedofilia, bajo los argumentos de consentimiento consensuado y uso privado. Ojo, estas serían las dos, las dos cláusulas, ¿ok? Como con el aborto, por ejemplo, comenzó, ¿no? Por medio de las tres famosas cláusulas también, pues aquí también tenemos dos cláusulas en virtud de las cuales podría despenalizarse cualquier tipo de, digamos, de persecución legal, ¿no? Y hasta también moral, porque esto luego con el tiempo se va a convertir en algo, digamos, de consenso general, por decirlo de algún modo, entre las personas, ¿no? Va a haber como cierto tipo de consenso y por lo tanto eh, a nivel convencional, ¿no? Con respecto a que si esto está bien o si está mal. Bueno, pues, número uno, primera cláusula, consentimiento consensuado y número dos, segunda cláusula, uso privado. Ojo porque son temas muy importantes, ¿ok? Dado que esto del uso privado se añade aquí en el Parlamento Europeo, pero la cláusula del consentimiento consensuado, así como estaba haciendo referencia antes a este análisis que hemos hecho, tanto de las palabras de esta miserable Irene Montero, como también de este cartel publicitario que ha sido aquí colgado en varias partes del país hace unos pocos meses, en realidad,
precisamente los dos apuntaban a esta cláusula, ¿no? Consentimiento consensuado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la nota. Durante las negociaciones en la ONU para un nuevo tratado sobre delitos cibernéticos, ha surgido una controversia en torno a la posible despenalización de ciertos tipos de pornografía infantil, impulsada por algunas naciones occidentales. Este tratado, en discusión por más de un año, ojo, no es de ayer, esto no es de este mismo pasado mes de agosto, sino que, como estamos viendo, ¿no? En discusión por más de un año, busca abordar los crímenes cibernéticos, incluyendo la penalización de la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil en línea. Ojo, esto es importante. Tenemos producción, distribución y posesión. Alguien podría decir, bueno, pero un pedófilo, ¿no? Por ejemplo, recordemos, pedófilo es aquel que tiene eh, este desorden afectivo hacia los niños, por lo tanto, siente atracción hacia los niños, ¿no? Bueno, un pedófilo es aquel pero que siente atracción, pero que no da el paso, ¿no? Como tal, el paso para él mismo tener relaciones sexuales con un niño, ¿no? Y por lo tanto, lo que podría tener en todo caso lo que podría hacer es poseer material pedopornográfico y distribuirlo. Pero ojo, aquí también se habla de la producción, ¿no? De material de abuso sexual infantil en línea. Y sigue diciendo, sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están proponiendo excepciones que permitirían la posesión de dicho material en circunstancias específicas. Ojo. Esta es una noticia tremenda, ¿no? Muy, muy difícil de digerir. Bueno, vamos a seguir pero leyéndolo porque ciertas cosas es importante tenerlas en cuenta por más que sean difíciles de tragar. Estas excepciones plantean que el material que no involucra a un niño real, ¿no? Entre comillas, ni como que si eso ya fuera entonces bueno, ¿no? Lamentablemente, bueno, hay muchos que siguen este principio y lo tienen incluso como una máxima, ¿no? O sea, que, bueno, porque no es real, entonces está bien hacerlo. Como alguien que, por ejemplo, podría estar imaginándose por toda una tarde violar a su vecina o matar a su vecino, entonces, bueno, pues solamente porque dado que solo se lo está imaginando y no lo está haciendo, no está realizando la acción como tal, entonces, bueno, está bien, ¿no? O al menos no se puede decir que esté mal hacerlo, ¿no? Hombre, en términos objetivos, está mal también el imaginárselo. Esto, o sea, hay todo un desarrollo filosófico que podemos hacer de esto sin ningún problema, precisamente porque algo está mal, no solo si se realiza en cuanto a acción, sino también si se realiza en la imaginación, porque en la imaginación también se está realizando, o sea, tiene en cierto modo parte en la realidad, está en la imaginación, claro, pero está de todos modos, no es que no está, por lo tanto ya tenemos un mal ahí. Claro, en un grado menor comparado con aquel que lo termina realizando en cuanto a acción, o sea, que lo extrae de su imaginación y lo pone en práctica, lleva a cumplimiento tales obras tan nefastas y desgraciadas, y sin embargo, pues sigue siendo un mal, aunque sea menor, ¿no? Como decía, en comparación con lo segundo. Y teológicamente tenemos al mismo Señor también que nos dice que, bueno, aquello que nosotros tenemos en el corazón se termina traduciendo también en las acciones. Por lo tanto, dado que los problemas, dado que los males, los pecados, las impurezas se originan en el corazón, cuidado luego con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Mucho cuidado, porque el árbol malo da frutos malos. No es que los frutos, el árbol era bueno, pero los frutos son malos. No, no, los frutos son malos como consecuencia de que el árbol era malo. Y por eso que el Señor, por ejemplo, dice aquel que mira a una mujer eh, para desearla, ¿no? O con lujuria, podríamos traducirlo también en un lenguaje un poco más actual, entonces ya ha cometido adulterio con esa mujer en su corazón. O aquel que odia a su prójimo, pues
es culpable de haber cometido asesinato en contra de tal persona. Así que ojo con esto de que porque no se involucra un niño real, entonces eso hace que deje de estar mal. No, no, sigue estando mal. Sigue estando mal. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque aquello que se estaría viendo, incluso si se trata de un niño, ¿no? No real, por ejemplo, hecho con la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, aún así se está simulando y precisamente al niño real y lo que sea que haga el pedófilo pederasta, pues ese placer lo está obteniendo precisamente a través de esa simulación. Ojo, porque termina siendo en realidad algo muy, muy, muy parecido, muy similar. Y sigue siendo un mal, por supuesto. Donde dice, o que es generado mediante, como dice aquí, inteligencia artificial, o creado dentro de una relación consensuada, y aquí ojo, porque si tenemos ya el niño real, ¿no? Y conservado para uso privado, no debería ser objeto de enjuiciamiento penal obligatorio. Los defensores de esta postura argumentan que, en estos casos, la persecución legal debería ser opcional, marcando un cambio significativo respecto a las prohibiciones universales establecidas por el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Ojo, aquí tenemos a algunos pantallazos, ¿no? Unas cuantas twitters, y por ejemplo aquí de Progrestona, que dice: la Unión Europea defiende ante la ONU que menores puedan explotar su sexualidad con adultos y apoya legalizar algunas formas de pornografía infantil. Una niña de 14 y un hombre de 19 pueden grabar su relación sexual. Hay que ir a por esta puta gentuza son un cáncer. Tal cual. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y porque aquí, no sé si ustedes lo sabían, bueno, no sé si en otros países también, pero al menos, por ejemplo, aquí en Europa se considera que deben haber, eh, digamos que a partir de los 18 años es cuando alguien puede en realidad puede ir a una cárcel de adultos, ¿no? En caso de cometer, digamos, un acto de pederastía. ¿Y cuándo es que se considera pederastía? Bueno, cuando pues, el, el bueno, pedrastía o podría ser también, en este caso, no necesariamente pedrastía, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el... ¿cómo es? Se me va ahora la palabra porque, bueno, se me va la palabra, caramba. Eh, Hay diferentes, digamos, según la etapa de vida del crío, ¿no? O sea, puede ser alguien, por ejemplo, no es lo mismo un crío de 5 años, por ejemplo, que un crío de, no sé, por ejemplo, de 12 años o de 14 años, ¿no? Efebofilia se llama eso. Una cosa es la pedofilia, otra cosa es, por ejemplo, la efebofilia, ¿no? Y bueno, estos términos simplemente se dan para especificar un poco más, según el rango de edad, digamos, hacia quién se tiene la tendencia, ¿no? La inclinación sexual y erótica. Por ejemplo, el efebófilo es aquel que siente atracción hacia los adolescentes. El pedófilo sería hacia aquel que siente atracción hacia, por ejemplo, niños. Si mal no recuerdo, se categoriza como mayores de 5 años. Menores de 5 años tiene otro nombre, otro término que ahora mismo tampoco recuerdo, lamentablemente, pero bueno, porque hace referencia a niños todavía más pequeños. Hay gente que incluso tiene inclinaciones hacia bebés, o sea que lamentablemente hay gente de este tipo. Así que bueno, lo que quiero decir es que si es inferior a los 18 años, o sea, hasta los 17 años, estaría mal, ¿no? O sea, sería perseguible por ley si es que, por ejemplo, quisiera denunciarle, ¿no? Por ejemplo, pensemos, no sé, en una pareja, dos chicos, ¿no? Un chico y una chica, son unos noviecitos, y a lo mejor ella 17 años, si él tiene 18, por ejemplo, o sea, eh, llegan a tener relaciones sexuales desde una perspectiva legislativa, ¿no? Ellos básicamente, a ver, ella podría denunciarle, bueno, sí, podría denunciarle como tal, pero no se vería como, digamos, un crimen de, vamos a decirlo así, de pedrastia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen que haber al menos 5 años de diferencia. Por eso que ellos aquí ponen con la niña de 14 y el hombre de 19. ¿Qué dice?
y el hombre de 19. ¿Ok? Porque tiene que haber 5 años de diferencia para ese, digamos, visto para poder ser, eh, digamos, criminalizado el acto, ¿no? Para poder ser, no me sale la palabra ahora, para poder ser sentenciado, ¿no? Como precisamente una sentencia que se le da a un pederasta. Bueno, y aquí está el video. Vamos a verlo. On child sexual abuse material and exceptions referred to in Article 14, para 4. We would like to seize the opportunity to explain again why it is of critical importance that we have these exceptions. Under our national law, children may, as of the age of 14 and above, have sexual intercourse. Many countries have similar national legislation. Our national understanding is that children above the age of 14 have a right to develop sexual relationships. Children at this age may choose to have a sexual relationship with a person that is, for example, 19 years, therefore an adult. That children might produce pictures in the course of sexual engagement and share them with each other. Pictures produced as part of a legal and voluntary relationship should not be criminalized. If we do not have these exceptions, we would be obliged to criminalize children for producing pictures of their sexual engagement, although such engagement would be legal. The exceptions in Article 14 are bare minimum requirements to avoid the over-criminalization of certain legitimate conduct involving children. There is absolutely no way for the EU and its member states to be able to join a convention by which they would have to criminalize behaviors which are considered as perfectly legitimate in our countries. The protection of children from over-criminalization is an objective which is well recognized also by UN bodies. Article 14.4 would criminalize the consensual conduct between similarly aged children, contrary to the guidance of the UN Committee on the Rights of the Child. Article 14.2 risks criminalizing material with evidentiary, scientific, or artistic value and puts at risk the work of human rights organizations that investigates children's human rights abuses. Bueno, como pueden ver, ¿no? Aquí el Parlamento Europeo, un poco las cosas que se han estado proponiendo, sobre todo la primera mujer, o sea, es una miserable. Es alguien que yo no entiendo qué está haciendo ahí. ¿Qué está haciendo en el Parlamento Europeo como diputado, ¿no? Para precisamente querer que se hagan legales, ¿no? Estas cosas. Como que si además dependiera que esté bien o que esté mal tal acción, que sea legal, ¿no? O sea, que dependa de una ley positiva. Es una verdadera hija de diputada, ¿no? Diría alguien. Bueno, imágenes, sexualidades de menores de edad. Sigue diciendo la nota. En las negociaciones realizadas a principios de agosto, algunos países occidentales argumentaron que los menores que comparten imágenes sexualizadas de sí mismos de manera consensuada, ya sea con otros menores o con adultos, no deberían ser penalizados. Defendieron que estos menores tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales. Ojo, tienen derecho. Lo mismo que dice, por ejemplo, esta otra diputado llamada Irene Montero, ¿no? Tienen derecho, claro, si ellos lo quieren. Pero luego no tienen otros derechos, ¿no? Por ejemplo, hacer lo que se les dé la gana con su vida en otras cosas, en otros ámbitos. Por ejemplo, no ir al colegio. Hombre, es que es obligatorio ir al colegio aquí en España hasta los 16 años. En Italia también, hasta los 16 años es obligatorio. Entonces no tienen derecho a decir no quiero ir al colegio o no quiero ir al instituto, ¿no? No quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente, bueno, yo tengo derecho a decir que no, yo no quiero y ya está. No, es que no tienen derecho para hacer esto. Y sin embargo, sí tienen derecho para hacer algo como lo que aquí se está diciendo. Una delegada de Austria, por ejemplo, justificó que los niños mayores de 14 años, que esta fue la primera que vimos, tienen derecho a desarrollar relaciones sexuales. ¿Por qué? Derecho, pero ¿en virtud de qué? ¿En virtud de qué tienen derecho? ¿En virtud de que se lo saca ella de la manga? ¿O qué? Y añadió que estos menores pueden crear y compartir imágenes en el contexto de relaciones sexuales voluntarias y legales, sin que estas imágenes deban ser criminalizadas. Claro.
Este enfoque ha generado una fuerte oposición. Una declaración conjunta presentada por una delegación, por un delegado de Siria en nombre de 22 países denunció que tales excepciones minarían al propósito de la convención, que es proteger a los menores. Menos mal que todavía queda alguien cuerdo, alguien con dos dedos de frente, ¿no? Porque demasiado pequeña la frente no le da al cerebro para desarrollarse y tener una buena conexión con la mente y así poder pensar y razonar bien, ¿no? Menos mal que todavía hay alguien que sí defiende algo que es bueno y que es verdadero, no como esta miserable de aquí, ¿no? Los países firmantes, entre ellos Rusia, Arabia Saudita, China e Indonesia, sostuvieron que el marco jurídico internacional actual ya permite a los estados adoptar medidas correctivas o de rehabilitación para proteger a los menores, sin necesidad de suavizar las leyes contra la pornografía infantil. Aquí tenemos también un posteo de Hazte Oír, dice urgente, compartir mencionando, bueno, a todas estas personas. La ONU ha preparado un borrador de tratado internacional en el que claramente se busca despenalizar algunas formas de pornografía infantil. No lo vamos a permitir, ¿no? Aquí pone el punto número 4 de conformidad, bueno, y todo eso. Aquí está, ¿no? Artículo 14, parece ser el artículo 15, ¿no? Y ahí está lo que es en inglés, ¿no? O sea, el formato original. Y preocupación por pornografía infantil. China también expresó su preocupación, insistiendo en que los estándares actuales para el procesamiento de la pornografía infantil deben mantenerse inalterados bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Ruanda, por su parte, advirtió que las propuestas actuales podrían generar inmunidad e impunidad para los abusadores sexuales, mientras que un delegado del Congo comparó la despenalización del sexting entre menores con permitirles jugar con cables eléctricos, destacando los riesgos inherentes a tal práctica. Y hasta ahí la nota. Que si quieren también leerlo ustedes por su cuenta, pueden googlear este título, ¿no? Ponen vanguardia, video, la Unión Europea apoya la legalización de pornografía infantil en 2 casos excepcionales. Bueno, eso es algo totalmente trágico, ¿no? Totalmente desgraciado en realidad, porque tener que encontrarse en una época histórica en la que esto es lo que se esté haciendo en el Parlamento Europeo, el propósito, el fin que se quiere, al cual se quiere llegar, pues es, digamos, algo, como decía, totalmente asqueroso, ¿no? Que hace que uno le den ganas que le den náuseas, que le den ganas de ir al baño. Pero lamentablemente, eso es lo que se quiere. Y no me sorprendería si esta mujer y otros de los diputados que están ahí apoyando esta porquería de ley, ¿no? Esta porquería de propuesta, mejor dicho, de ley, no me sorprendería que estén, digamos, que sean parte, que tomen parte de algunos de estos tráficos, lamentablemente, de niños, ¿no? De niños, de adolescentes, tráficos con trata de blancas, ¿no? Tráfico sexual, y que estén ahí cobrando dinero, porque claro, es poco a poco, ¿no? Es poco a poco. Como decíamos antes, por ejemplo, con respecto a lo que es el aborto, o por ejemplo, con respecto a lo que es el uso también de estupefacientes, ¿no? De drogas como por ejemplo marihuana, hachís y otros tipos por el estilo. Que, bueno, poco a poco, bueno, primero vamos a decir que es para uso privado, que es bajo solo algunas cláusulas, solo en algunas situaciones muy específicas, y luego poco a poco lo vamos a extender siempre más. Porque las cosas funcionan así en la política, ¿no? Y esta no es otra cosa que precisamente la ventaja de Overton. Poco a poco se trata de cambiar el modo de pensar de las personas. Porque esto es lo que tratan de hacer todos estos progresistas. Esto es lo que tratan de hacer. Cambiar lo que es la lógica básica, el sentido común en el que las personas comunes, cotidianas piensan. Y esto nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que seguir adelante con nuestra contrarrevolución católica, con nuestra contrarrevolución cristiana, haciendo lo contrario de lo que estos miserables están tratando de hacer. Promoviendo el mal, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto no lo podemos tolerar. No lo debemos permitir.
no lo podemos hacer. Y además también, no sé, me surge también la pregunta, ¿será que porque sea material producido para uso privado, es decir, no para la venta, ¿m? sino para uso privado, o sea que se puede distribuir para otros, no es que para uso privado es en el sentido de uso personal, o sea, por ejemplo, yo lo produzco y yo lo miro, no, sino que se puede también distribuir, luego, claro, que sea para uso privado, o sea que no sea para que se exponga, por ejemplo, en público como una película en el cine, o que sea para vender, ¿no? Bueno, y te pago tanto y tú me lo das, y tú me lo vendes, no, sino que, bueno, para uso privado. ¿Será que entonces, por eso, incluso si es que no se pudiera distribuir, ¿no? Y que fuera para uso personal, incluso de ser así. Entonces, me pregunto, ¿será que eso lo convertiría de todos modos en algo bueno? O al menos no en algo que dejaría de ser malo. ¿De verdad? Porque se tiene que llegar a distribuir y alguien tiene que llegar a ingresar dinero, a facturar para que algo de esto se convierta en una práctica mala, penalizable por la ley, que se pueda criminalizar. O sea, porque la acción como tal de mantener relaciones con niños, con críos, eso pueda llegar a estar bien en algún momento de la vida. No, en absoluto. Nunca ha estado bien, aunque en el pasado, por ejemplo, era algo que se hacía mucho. Y hoy en día ni hablar. Aunque claro, hoy en día se hace un poco más escondido, ¿no? Porque gracias a Dios, en virtud de la cristianización que se dio por algunos siglos, en lo que llegó a ser la época de oro, en realidad, de la civilización en particular de Occidente, ¿no? Pero también hasta Oriente, un poco por todo el mundo, lo que llegó a ser la época de la cristiandad, la época de oro, mal llamada Edad Media. Gracias a eso es que esas prácticas empezaron a verse como pecaminosas, como malas, y que por lo tanto hoy en día la gente se tenga todavía que esconder, ¿no? Lo vea todavía como tabús, como algo, digamos, que tiene que hacer calladito, porque claro, si se llegan a enterar otros, entonces al no tener ese pudor, pues les van a caer encima, ¿no? Y con razón, porque también es que uno tendría buenas razones para caerle a otro, ¿no? Así que, ¿será que, de nuevo, porque se ha hecho en otros momentos, en otras épocas de la historia de la humanidad, o porque se quiere hacer hoy en día de este modo, entonces pueda llegar a verse como algo no malo? En absoluto, sigue siendo algo malo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues hablemoslo con otros. Tratemos, si es que conocemos a alguien que que tenga influencias políticas de un modo u otro, pues que puedan tratar el tema y que puedan sacarle en la cara a todos estos miserables, a todos estos que lo único que están interesados en hacer el mal, en promover el mal, en además ingresar dinero, en llegar a tener beneficios monetarios de todo esto, derivar dinero, hacerse con el poder. Pues tratemos de influenciar en todo lo que nosotros podamos, votando también en contra de estas personas, dejando de votar por estos partidos de izquierda y progresistas que no sirven para nada, porque lo único que hacen es promover el mal. Hagamos lo que nosotros podamos desde nuestra posición, cada uno en la medida en la que, según las posibilidades que Dios le haya dado, pues hagamos precisamente la contrarrevolución católica, la contrarrevolución cristiana. Porque a estas personas les tenemos que decir que no. Hay una famosa frase, si mal no recuerdo, de Papa Pío X, que dice que la apatía de los buenos aumenta la malicia de los malos. Si nosotros no hacemos nada, sobre todo como cristianos, porque ojo, eso no es algo que además solo el cristiano debería hacer, ¿ok?
No solo el cristiano debería oponerse activamente a estos miserables, también los no cristianos, independientemente si sean eh, religiosos o no, ateos, creyentes, teístas, da igual, todos se tendrían que oponer a esto. Pero, sobre todo nosotros como cristianos, solo si somos luz y sal, o sea, solo si alumbramos, transmitimos calor, solo si salamos, solo si conservamos, porque eso es lo que hace también la sal, conservar, vamos a poder oponernos de verdad a todas estas cosas, a todas estas nefastidades y conseguir que efectivamente puedan haber los cambios para bien, cambios para mejor. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, de nuevo, cada uno según las posibilidades que tiene, porque, hombre, aquí no somos todos iguales, no estamos todos en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones. Y está bien que así sea, porque hay diversificación en la creación, en todos los aspectos, y también la hay entre las personas. Pues entonces, tenemos desde nuestro lugar que hacer algo. Quien más, quien menos, pero todos tenemos que obrar. Esto no se puede quedar solo en palabras, sino que se tiene que traducir también en las acciones. Porque si no, no va a servir para absolutamente nada. Y con esto terminamos también la transmisión de hoy y este tema tan lamentable que hemos tenido que tratar. Viva Cristo Rey.